Es el tema de la conferencia magistral que nos impartirá por videoconferencia la doctora María Gabriela Lorenzo, de la Universidad de Buenos Aires. Y para moderar esta actividad nos acompaña el ingeniero Víctor Hugo Luna Acevedo, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Démosle un aplauso de bienvenida, por favor. La doctora Gabriela Lorenzo es farmacéutica egresada de la Facultad de Farmacia y de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Es una importante colaboradora de la Red de los Seminados Repensar, de la cual ella forma parte, y además tiene en su haber una larga trayectoria académica con respecto a la investigación en la formación docente y en las didácticas específicas. Es investigadora adjunta de la carrera de investigador científico de CONICET y es categoría número 2, lo que sería el equivalente al SNI en nuestro país. Ha participado en varias sesiones de repensar la bioquímica, en repensar la química, y para el próximo año esperamos contar con ella con un nuevo repensar que estamos armando para el siguiente año, en el cual vamos a aglutinar a todas las didácticas específicas en las ciencias experimentales, para que no se sientan tanto excluidos los participantes que no dan química, o que no dan física, o que no dan fitoquímica, todas nuestras asignaturas que son experimentales y que a veces no se sienten ustedes tan atraídos por ellas. Pues vamos a conjuntar más adelante para el siguiente año un repensar que nos aglutine a todos. Bueno, buenos días a todos. Estamos en el aire ya. Así es. Bueno, una alegría encontrarnos nuevamente. Lamento no haber podido escuchar la presentación porque estoy segura que dijiste muchas cosas lindas sobre nuestro trabajo y sobre todo el tiempo transcurrido desde que empezamos a transitar estos seminarios Repensar, que ya llevamos varias ediciones y les agradezco una vez más que me hayan invitado a participar. Te agradezco a vos y agradezco a todos los colegas allí en el Instituto Politécnico de México por haberme invitado y por darme esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla, que tiene que ver con un tema que está como ahora puesto sobre el tapete y tiene que ver con las didácticas específicas, esto que algo escuché que comentabas, y entonces pensé en organizar la presentación en torno a 3 preguntas. Por un lado vamos a hablar de qué son las didácticas específicas, por el otro lado vamos a dedicarle un tiempito a los contenidos en la enseñanza universitaria, y por último vamos a intentar integrar estos dos conceptos, estas dos cuestiones, y ver cuál es el aporte de las didácticas específicas en la selección y secuenciación de los contenidos. Vamos a empezar entonces preguntándonos qué entendemos, qué son las didácticas específicas. Bueno, y aprovechar a comentarles que es un tema que está como, no digamos de moda, pero sí que hay un interés y hay un repensar estas cuestiones, porque precisamente hace poquitos días estuve en Chile, donde organizaron un seminario en torno a esta misma temática. Así que vamos a pensar un poquito por qué, de qué hablamos cuando hablamos de las didácticas específicas. Y bueno, nos vamos a limitar en este caso a las didácticas específicas del campo de las ciencias, y cuando digo ciencias estoy diciendo ciencias naturales o ciencias experimentales, sin desmerecer a las demás ciencias, pero bueno, concentrándonos en aquellas en las cuales nosotros trabajamos. Todos sabemos que la ciencia, desde el imaginario social, tiene una visión a lo mejor no demasiado grata, la gente piensa que es algo difícil, que no es para todos, y entonces a los profesores se les representa realmente un desafío de decir, bueno, ¿cómo podemos convertir los problemas cotidianos en situaciones de enseñanza?
Y entonces en esto es importante qué pueden aportar los investigadores en didáctica de las ciencias en torno a comprensión de estos problemas, a proponer estrategias de enseñanza y otras cuestiones en relación a esta temática. Entonces, desde este punto de vista estamos hablando de las ciencias naturales y estamos hablando de ciencias naturales, de la enseñanza de las ciencias naturales que ocurre en contextos formales, es decir, en instituciones educativas. En las instituciones educativas el aprendizaje está descontextualizado. Uno tiene que aprender un determinado currículum, una determinada cantidad de contenidos que fueron seleccionados seguramente por otros, en un determinado tiempo, en un determinado espacio, está regulado los roles, quién es el profesor, quiénes son los alumnos, y esto condiciona esta enseñanza de las ciencias. Entonces, la didáctica de las ciencias, y ahora lo vamos a dejar hasta ahí, hoy en día es una disciplina autónoma que se ocupa precisamente de los contenidos de la ciencia desde el punto de vista de los aprendizajes que promueven y las estrategias de enseñanza. Esta disciplina, si bien es autónoma, se nutre de los aportes de otras disciplinas, como puede ser la historia de la ciencia, la epistemología, la psicología, la sociología, la lingüística, es decir, se nutre de otros conocimientos, pero en un campo propio. ¿Y de dónde viene este concepto de didáctica de las ciencias? En el mundo occidental en el que vivimos nosotros, esto empezó a pasar a partir de mediados del siglo XX, cuando los rusos le ganaron la carrera espacial a los Estados Unidos, lanzando el primer satélite al espacio, el reconocido Sputnik I. A partir de ese momento, Estados Unidos reconoce ese impacto y sufre una crisis preguntándose qué está pasando con la formación en ciencias de nuestro país, qué pasa que nuestros científicos quedaron atrás en esta carrera espacial. Y entonces a partir de este momento empiezan a preocuparse y a ocuparse de la enseñanza de las ciencias. Y entonces aparecen diferentes programas, proyectos de investigación y otras cuestiones que dan lugar a un desarrollo de la didáctica de las ciencias como una disciplina autónoma, hasta que finalmente, a finales del siglo XX, entrado el siglo XXI, pasa a ser una disciplina enseñable. Y según nos dice Agustina Duriz Bravo, cuando algo se puede enseñar es porque ya puede ser considerada una disciplina consolidada. El desafío y que está ocurriendo en estos momentos, ya entrado el siglo XXI, es cómo se convierte esa didáctica de las ciencias descrita o mencionada de forma general en una didáctica específica, en una didáctica que atienda a las cuestiones disciplinares más particulares, como puede ser la didáctica de la química, de la biología o de la física. Bueno, y es en este sentido que nos vamos a referir a las didácticas específicas. Pero estas didácticas específicas dijimos que atienden a lo que pasa en estos contextos formales. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que pasa en un aula, si pensamos en una clase, ¿qué elementos aparecen? ¿Quiénes son los protagonistas de la clase? ¿Hay cambios? ¿Podemos pensar diferentes escenarios? El laboratorio, un auditorio, que dicho sea de paso son imágenes de aquí de la Facultad de Farmacia y Bioquímica desde donde les estoy hablando. Estas son las preguntas y cuando entonces intentamos responder a estas preguntas, vemos que una clase puede ser organizada en lo que se conoce como el triángulo didáctico, que tiene al profesor, a los alumnos, interactuando a través de los contenidos de enseñanza. El profesor es aquel que enseña y su labor es la enseñanza. Los alumnos están ahí para aprender y el verbo que los describe
es precisamente esto, el aprender, y esto ocurre todo en un determinado contexto, que nosotros aclaramos, estamos pensando en este contexto formal. Profesor y alumnos interactúan a través de los contenidos. ¿Y qué son los contenidos de la ciencia? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Y a este respecto, a mí me gusta plantear el modelo de Alex Johnston, un reconocido didacta escocés, que él planteó para la química, pero que también puede extenderse a otras disciplinas. Este mundo natural, dijo que lo podemos pensar como en dos niveles extremos. Un nivel macroscópico, que es aquel que se puede ver, tocar, oler, percibir con los sentidos, y otro nivel mucho más invisible, que se nos escapa a lo cotidiano, que es el mundo submicroscópico. Un mundo donde aparecen los átomos y las partículas subatómicas y las moléculas, que nosotros no podemos acceder directamente a ellos por nuestros sentidos. Pero forman parte de este mundo natural, pero para que nosotros podamos referirnos a este mundo natural, necesitamos ese otro vértice que dice Johnston, que es el nivel simbólico, que es un nivel representacional, que es aquel nivel que nos permite hablar sobre ese mundo natural. En el nivel simbólico encontramos fórmulas, gráficos, ecuaciones y todo aquello que nos permite representarnos el mundo natural y poder hacer cosas con ese mundo natural. Entonces, si nosotros nos llevamos este triángulo, así como si reemplazáramos en una fórmula matemática, nos llevamos este triángulo al triángulo didáctico que vimos recientemente, podríamos armar este esquemita donde nos muestra el mismo triángulo didáctico, pero ahora el vértice de los contenidos ampliado con el triángulo de Johnston. Y podríamos decir que las didácticas específicas se basan precisamente en estudiar esa interacción entre docentes y alumnos con esos contenidos, con esa complejidad, con esa riqueza que tienen los contenidos de la ciencia. Entonces, ese va a ser el campo de las didácticas específicas. Ahora, si bien ese es el campo, entonces ahora ese vértice de contenidos hay que ver sobre qué área de conocimiento estamos trabajando, y todo lo que tenía que ver con el contexto que también habíamos mencionado puede estar en relación con el nivel educativo, pero también con el contexto sociocultural, es decir, con los fines que tiene esa educación. Quiero decir, no es lo mismo pensar en los objetivos de una enseñanza secundaria que pensar en los objetivos de una enseñanza universitaria, o pensar, por ejemplo, en un museo de ciencias. Entonces, cada contexto quizá también requiera una didáctica que sea específica. Son cuestiones como para ir pensando y reflexionando. Podemos pasar entonces ahora a pensar la otra parte de nuestra presentación, que tiene que ver con por qué es importante o necesario abordar el tema de los contenidos en la enseñanza universitaria. De las muchas nuevas características que afronta la universidad hoy en día, con muchos cambios, hay algo que a mí me parece central y que es la especificidad de los contenidos. En la universidad se dan contenidos en relación a las carreras universitarias que no son los contenidos que aparecen en los currículums de la enseñanza secundaria. No es o no persigue la universidad la alfabetización científica, sino que persigue la idoneidad y la calificación técnica de sus egresados. Y esto condiciona de sobremanera la enseñanza de las ciencias y por lo tanto exige una didáctica también, no solo de la disciplina, sino que sea específica para el nivel superior. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué enseñamos cuando enseñamos ciencias en la universidad? Y entonces ahí podemos pensar que lo que enseñamos, esas cosas sobre las que hablamos en clases, son los que denominamos contenidos.
¿Pero qué son los contenidos? Los contenidos son una selección de conocimientos que pertenecen a una determinada disciplina, pero que los elijo para ser enseñados. Es un recorte de la totalidad de la disciplina para un fin específico, que es convertirlos en objeto de enseñanza. Entonces puedo recurrir, o vendría bien pensar en alguna forma de clasificación de los contenidos para poder pensar y trabajar sobre ellos. Una muy clásica, que ya es de principios de los 90, pero que todavía sigue siendo de utilidad para pensar sobre los contenidos, es una clasificación arbitraria, como lo son todas las clasificaciones, que propusieron Cole y Pozo, y divide los contenidos en tres tipos: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Y ustedes se preguntarán qué significan esas imágenes, y es una metáfora o analogía que siempre comenta Ignacio Pozo. Él dice: los contenidos conceptuales, haciendo una analogía química, podrían ser los contenidos sólidos. Los vemos, los tocamos, como si fueran estas pequeñas rocas que podemos tomarlas, acomodarlas, ubicarlas unas con otras. En cambio, los contenidos procedimentales parece el estado líquido, ¿no? Que son técnicas y estrategias que yo necesito darles un recipiente que las contenga, porque no tienen forma propia. Entonces necesito técnicas para estudiar determinados conceptos, determinadas leyes. Y por último aparecen otro tipo de contenidos, que son aquellos que se denominan actitudinales, y que ustedes piensen que las carreras universitarias son muy importantes, porque estamos hablando de cómo una determinada profesión, cuáles son las reglas de conducta, las normas éticas, los valores que tiene esa profesión. Cuando estamos hablando de que a lo mejor un egresado es un médico, un ingeniero bioquímico, un ingeniero que construye un puente. Es decir, hay ciertas normas y valores que están atravesando esas carreras en particular. Otra forma de pensar los contenidos es otra clasificación que comenta Miguel Ángel Zabalza, y que es pensar en que hay contenidos que son más importantes que otros. Y entonces él habla de que un currículum tiene que tener aquellos contenidos que son esenciales para comprender una disciplina. Que habrá otros que los puedo agregar a mi currículum, a mi propuesta, ¿no? Aquellos que son recomendables, pero lo que no puede ser es que estos que son esenciales no estén incluidos y no estemos seguros de que nuestros estudiantes pudieron apropiarse de ese conocimiento, ¿no? Entonces, aquí también aparece, o esta clasificación nos sirve para pensar la evaluación, ¿no? ¿Cómo pensamos una evaluación que nos ayude a darnos cuenta si nuestros estudiantes realmente aprendieron o no estos conocimientos? Entonces, esta otra clasificación nos permite mirar nuestros planes de estudios desde otra perspectiva. Y no es fácil reconocer realmente cuáles son estos contenidos esenciales. Entonces, resumiendo, tenemos la información que se elige para ser comunicada a otros, que son los estudiantes, para que las aprendan. Pero esto de que se elige, ¿cómo los elegimos? ¿Cuánto hay que elegir para formar un plan de estudios, una carrera entera, o simplemente pensar en un trabajo práctico? En cada nivel de concreción de este currículum deberíamos pensar estas cuestiones. Entonces llegamos finalmente a este punto donde queremos plantear esta interacción entre qué son los contenidos disciplinares, cuáles son, y los aportes que nos hace la didáctica específica para pensar en esta selección y secuenciación de contenidos. La didáctica nos aporta algunos criterios de selección de contenidos. Los voy a comentar muy brevemente, pero para tener alguna idea. Pueden ser criterios que tengan que ver con el origen de la disciplina, con los modos en que se construye el conocimiento en una determinada área disciplinar o área de conocimiento. Estos son los criterios epistemológicos, que tienen que ver con
con la construcción de ese conocimiento. Otro criterio puede ser de representatividad, que me muestre un contenido porque es representativo de otras cosas que ocurren en esa disciplina o en ese campo de conocimiento. No confundir con otro que puede ser específico, ¿no? El criterio de especificidad. Puede ser que a lo mejor un determinado conocimiento, si bien no es el representativo de la totalidad del área, es tan específico que si no lo vemos en esta asignatura o en esta clase en particular, ya no se va a repetir en otros lados. Entonces también puede ser un criterio, sobre todo en la enseñanza universitaria, para incorporar un determinado contenido. Los criterios psicológicos para saber si nuestros estudiantes, por ejemplo, están preparados en su desarrollo personal para el aprendizaje. No es lo mismo pensar en dar clases de química para nivel primario, secundario, e incluso en la universidad no es lo mismo los ingresantes o los que recién están empezando, a lo mejor comparados con los estudiantes de una carrera de posgrado. Los criterios pedagógicos que hablan de nuestras posibilidades como docentes de organizar la enseñanza de estos contenidos. Tenemos los recursos para llevar adelante determinadas prácticas, determinados laboratorios, determinadas clases. El criterio sociológico, esto que hablábamos, ¿no?, del contexto sociocultural que siempre está atravesando la práctica educativa. Pensaba, por ejemplo, puedo utilizar si hubo un volcán entró en erupción, cómo traigo eso o eso atraviesa el aula. Estas nuevas enfermedades transmitidas por los mosquitos que llegan a Sudamérica, el Zika, chikungunya, bueno, son temas de interés que están atravesando a nuestra sociedad que pueden ser incorporados a la práctica educativa. Y por último, y lo más importante, en el nivel universitario, que es en el único que aparece, porque los demás criterios se pueden utilizar absolutamente en los demás niveles educativos, pero en la universidad, aquellos criterios que me hablan de la especificidad de la profesión para la cual estamos formando a los egresados. ¿Qué cosas son típicas para un ingeniero, para un médico, para un arqueólogo? Habrá determinadas cuestiones que son propias de la profesión que estamos llevando a cabo. Bien, supongamos que utilizamos uno o más o todos estos criterios y elegimos una cantidad de contenidos. Una cantidad de contenidos que intentar representar ahí con estos ladrillitos de distintos tamaños, distintos colores. ¿Cómo los organizamos? ¿Qué hacemos con esos contenidos? Y a eso es lo que vamos a llamar la secuenciación. ¿Cómo ordenamos todos estos contenidos que elegimos con distintos criterios para nuestra asignatura, para nuestra clase, para nuestro programa de estudios? ¿Cómo los ordenamos? Los tenemos que ordenar teniendo en cuenta que debemos facilitar al alumno primero una identificación de esos contenidos, que después pueda comprenderlos, pero que el fin último sería que los pueda utilizar, aplicar y transferir en otros contextos. Y para secuenciarlos, podríamos decir que necesitamos por lo menos 3 grandes grupos de ideas. Por un lado, tener claro cuál es la meta, hacia dónde queremos ir con esos contenidos. Eso nos permite tener una visión global, un panorama general de la situación que nos va a permitir acomodarlos pensando hacia dónde queremos ir. Pero ¿desde dónde salimos? Salimos desde lo que ya el alumno sabe, de los conocimientos previos, de esos conocimientos que van a servir como impulsores según el modelo subeliano. Y ojo aquí que los conocimientos previos, las ideas previas que tienen nuestros estudiantes, pueden basarse, y seguramente lo hacen, de aquellos contenidos de las asignaturas anteriores, pero que determinado concepto esté en el programa de la asignatura anterior no nos garantiza que se haya convertido en un conocimiento de nuestros estudiantes. Por eso esta